día de hoy vamos a estar platicando de un temita que yo sé que ha estado como súper presente en este último mes, pues naturalmente, este es el famosísimo mes del Pride. Y la idea es que pues podamos como resolver todas las dudas e inquietudes y cositas que estén por ahí como volando al respecto de este tema. Quienes no te conozcan mucho, estaría bonito que pues tú les vengas aquí a restregar tus credenciales. No, no es cierto. Y para que te conozca nuestra comunidad. ¿Quién es Ricardo Baruch? ¿Y cómo es que se nos hace que hoy nos permitas este espacio? Bueno, pues yo pues tengo muchos años dedicándome a estos temas de los derechos sexuales y reproductivos. Básicamente he colaborado con muchas organizaciones de la sociedad civil con trabajo en pues, diferentes temas relacionados con la salud sexual, particularmente en temas de salud LGBTI+, y en temas de VIH e infecciones de transmisión sexual, pero también un poquito en otras cosas. Como que de pronto hay quienes piensan, ay, ya chole, y luego de que LGBT, todas las siglas, todo el abecedario, ya me tienen hasta qué, ¿no? Y creo que vale la pena que le comentemos un poquito a la banda, pues porque es importante seguir hablando y visibilizando estos temas, o sea, de verdad como que tomemos un poco conciencia de las realidades que están viviendo otras personas, ¿no? Justo juventudes LGBT que no la están pasando muy chido, por ejemplo, ahorita durante el confinamiento. Entonces, no sé, me gustaría como que le vayamos dando un poquito la introducción al tema de, pues, de qué va esto de la diversidad sexual, de quiénes hablamos, y que ahí yo hago un paréntesis. Mi gente, no digas, ay, yo soy heterosexual, esto ya no me importa. No, Madre Santa ni Padre Santo, también eres persona diversa porque eres única e irrepetible, ¿verdad? Pues digo, en primer lugar creo que es importante reconocer que vivimos en una sociedad muy diversa en muchos aspectos de la vida, ¿no? O sea, tenemos diversidad religiosa, diversidad étnica, diversidad racial, diversidad de culturas urbanas, ¿no? Y culturas juveniles, pero también tenemos una diversidad de orientaciones sexuales, identidades de género, expresiones de género e incluso una diversidad en las características sexuales que tenemos los humanos, ¿no? Entonces, reconocer que todas esas diferentes expresiones de la sexualidad pueden ser diversas son las que obviamente enriquecen muchísimo nuestra sociedad, pero sabemos que tradicionalmente pues siempre se le ha dado mucho más peso y se ha considerado, entre comillas, normal a la heterosexualidad en cuanto a las orientaciones sexuales, a ser cisgénero, es decir, a que la forma en la que expresas tu género sea, digamos que acorde a lo que tradicionalmente se ha asignado a una persona con tus características sexuales. Pero sabemos que habemos muchas personas que no somos ni heterosexuales ni cisgénero y por lo tanto somos personas homosexuales, somos lesbianas, somos bisexuales, somos personas trans, somos personas queer, somos personas no binarias, somos personas intersex. Entonces, en ese sentido, es muy importante, por un lado, reconocer nuestra existencia, pero por otro lado, respetar nuestros derechos, ¿no? Que es justamente lo que durante el mes de junio nos gusta, bueno, no nos gusta, más bien el mes de junio, bueno, sí nos gusta, pero además, sí, o sea, como gusta. Que salimos a exigir este tipo de derechos y visibilizar estas necesidades, porque desafortunadamente vivimos en sociedades, tanto en México como en otros países de América Latina, en los cuales todavía existe mucha violencia y mucha discriminación hacia nosotros debido a estas diferencias, ¿no? Entonces, en lugar de celebrar las diferencias, hay mucha gente que las sigue estigmatizando y que las sigue persiguiendo, y eso, pues, sin duda, es algo que debemos evitar a toda costa. O sea, esta idea de que todos tenemos que ser de una forma, porque es lo que la sociedad y los medios y las iglesias y todo el mundo nos ha estado repitiendo lo de siempre, no significa que sea lo único o que sea lo correcto. O sea, no hay una forma correcta de ser, no hay una forma correcta de amar, no hay una forma correcta de coger, de tener sexo, sino que más bien existen muchas diferencias y pues obviamente mientras no transgreda, por ejemplo, los derechos de otra persona, no tendríamos por qué estar rechazándola o señalándola o incluso criminalizándola, como sucede todavía en algunos países del mundo. Esto es una dice acá, ¿no? Que si pides aceptación, te aceptarías tal y cual eres. Si eres hombre, si eres mujer, serás mujer. No pidan aceptación cuando ni tú mismo o ni tú misma te aceptas.
Y luego dice, pero como somos pocos que reconocen esto, los demás pensarán que somos machistas o ignorantes. Como que se medio respondió ahí la pregunta, ¿verdad? Sabiendo que pues no es así. ¿Qué le podríamos decir a una persona? Que yo creo que esta voz, aunque en lo personal a mí, Kiko, me genera como ruido, y no dudo que a ti también, es una voz que representa a muchas personas, ¿no? Que como no están como tan cerca de la información o no se han sensibilizado como en estos temas, pues tienen esta creencia de cómo que una persona de repente un día amaneció y dijo soy mujer y ahora me voy a vivir como mujer, como que no les hace sentido. Aquí particularmente la duda va en temas trans. ¿Qué le podríamos responder a alguien que nos llega con un comentario como de este tipo? Pues mira, esta situación, digamos que de las expectativas sociales y de las normas que se crean alrededor de nosotros como seres humanos, pero además de nuestros cuerpos y de nuestras mentes incluso, creo que a veces nos han hecho mucho daño. Como si yo dijera que por el hecho de nacer en la Ciudad de México tienes que irle a el equipo de fútbol local que es el América, ¿no? Entonces, y si le vas a las Chivas estás mal porque no te aceptas como chilango. Entonces, o sea, este tipo de situaciones de diversidad me parece que son las que justamente tenemos que aprender a reconocer y que, o sea, se dan en muchos aspectos de nuestra vida, no solamente en cuanto a nuestra orientación sexual o nuestra identidad de género. ¿Cómo crees tú, Ricardo, que se puede entrar de manera amistosa a sensibilizar en estos temas, ¿no? Y yo sé que esto ha sido, ahorita lo estoy poniendo sobre la mesa, aunque ha sido una conversación que hemos tenido en otros espacios, ¿no? Pero ¿cuál crees tú que puede ser una estrategia? Imaginemos que hay una persona que nos está escuchando, que nos está viendo y que a lo mejor en su familia las ideas están pero cañonas, ¿no? Así súper homofobia, súper misoginia, súper cero sensibilizado el entorno. ¿Qué pudiéramos ofrecerles como una propuesta para ir metiendo poco a poquito y de manera amistosa estas sensibilizaciones? Porque esos son los espacios de mayor reto, pero también en los que más necesitamos justo llevar esta información para que ya no sucedan las situaciones y las transgresiones que a veces se viven en esos contextos desde la ignorancia o a veces desde una muy mala intención aún informada, ¿no? Pues definitivamente, por un lado, la información creo que es fundamental, ¿no? O sea, porque justamente este tipo de mitos como los que has estado mencionando aquí con respecto a que si la pedofilia, que si somos anormales, que si somos enfermos, que si queremos convertir a la gente, este tipo de cosas le hacen pensar a la gente que somos personas malas. Pero muchas veces creo que justamente una de las cosas que funcionan mejor es conocer a personas LGBTI, ¿no? O sea, si te enteras que tu vecino es gay, si te enteras que tu prima es lesbiana, si te enteras que tu profesor es bisexual, eso justamente ayuda a darte cuenta que somos personas como cualquier otra, que no tenemos malas intenciones y que, por lo tanto, también debemos tener el reconocimiento de los mismos derechos que cualquier otra persona, ¿no? Entonces, pues no tengas miedo, acércate, conoce, lo cual no significa, porque también está este miedo de que, no, yo no quiero acercarme a las trans o a los gays porque me van a echar el perro, así como de no, mi cielo, o sea, al menos que estés muy guapo, pero ni aún así, o sea, como que este miedo irracional me parece que es algo que tenemos que vencer y de esta forma, pues definitivamente podemos ayudar a vencer estos estigmas hacia nuestra comunidad. Por acá nos dice Pollo Víctor, ¿qué pasa con no tener un acrónimo uniforme? Dice, algunos comentan LGBT+, otros LGBTTIQ+. ¿Cómo podemos hacer parte a todos en uno solo? Es una buena pregunta, Pollo, gracias. ¿Qué recomendarías tú? Yo creo que está como ya un poquito permitido el más, ¿no? LGBT y más, pero no sé, ¿tú cómo lo has manejado? Sí, ahí la verdad es que depende, o sea, obviamente no hay un consenso porque también depende mucho de el contexto donde se estén dando las discusiones, ¿no? O sea, por ejemplo, en Estados Unidos, donde la cuestión trans, digamos que hay una discusión sobre el hecho de que la cuestión de las 3 Ts está demasiado segmentada y que para evitar estar investigando si la persona o es travesti o es transgénero, es transexual, únicamente uses lo trans, entonces ya solo usas una T. Por ejemplo, hay países donde hay personas del movimiento intersexual que son muy activas en el movimiento LGBT, ¿no? Entonces ellas exigen que sea LGBTI, pero yo conozco, por ejemplo, varios contextos en México donde las personas intersex dicen, a ver, yo no estoy ahí y mis problemas son muy diferentes, entonces mejor no me metas, entonces solo te quedas con lo LGBT y lo más, ¿no? Entonces ahí también yo creo que depende mucho de, pues también de las exigencias locales, ¿no? O sea, por ejemplo, aquí en la Ciudad de México vemos como cada vez hay más personas queer
y personas no binarias, las cuales, si solo dices LGBT, como que se quedan un poco volando. Pero en otros estados o en otros países donde la cuestión queer o la cuestión no binaria no es tan visible, pues a veces, o sea, yo lo excluyo porque dices, bueno, es que entonces como no hay quien políticamente esté defendiendo estas cosas, pues mejor no me meto en problemas, ¿no? Entonces depende, o sea, ahí, pues creo que es decisión de cada quien. Yo en lo personal trato de usar LGBTI+. Y esto también nos ayudaría a entender por qué de pronto dudas. A mí me ha tocado, por ejemplo, responder duditas como, ¿cómo es que Pablo ahora es Paulina, pero le siguen gustando los hombres? Pues es que sí, siempre le gustaron los hombres, nada más es una persona que ya transicionó, porque su orientación no se modifica, lo que se modificó fue la parte, digamos, de cómo se presenta y se muestra al mundo a partir de transicionar a su género. Entonces, para quien tenga duditas de esto, se puede también acercar a nuestros artículos, a nuestro foro, ahí a Baruch también, les podemos aclarar las duditas que ustedes tengan con confianza, sin miedo al éxito. Y finalmente nos dice aquí René, la violencia, yo sé quién eres, bebé, Oli, te mando besos, la violencia o el abuso, dice, quizá ni siquiera sea un factor relevante, pero pensar que es el origen es olvidar que podrá ser también el resultado de las infancias diversas que son vulnerables al abuso. Totalmente de acuerdo. O sea, esto sin duda creo que es una reflexión bien fuerte. No tendríamos por qué recargar toda esta creencia, ¿no? de que el origen de estas diversidades tiene que ser algo traumático, algo negativo, el abuso y todo esto, ¿no? Sino al contrario. Y justo como al no vivirnos pues plenamente y en paz con quienes somos, sí podemos caer como de pronto en estas situaciones difíciles, ¿no? De no aceptarnos, pero no desde este lugar como el que referían hace rato, ¿no? De nací hombre, soy hombre, sino no aceptarme de vivir en paz conmigo y esto llevarlo a transgresiones hacia afuera. Todavía existen esto que le llaman las terapias de conversión, que buscan que, por ejemplo, las personas con una orientación sexual diversa o una expresión de género dejen de tener esto y estas pueden ir desde una terapia psicológica hasta tratamientos psiquiátricos, hasta torturas, hasta violaciones correctivas. Entonces, este tipo de cosas definitivamente las tenemos que erradicar y tenemos que asegurarnos que todo el mundo sepa que no estamos enfermos y por lo tanto no nos pueden curar, pero tampoco se puede modificar nuestra orientación o nuestra identidad de género, ¿no? Entonces ahí también hay una lucha bien importante que todavía tenemos que dar y sobre todo por los más jóvenes, ¿no? O sea, por los niños, por los adolescentes, que muchas veces son quienes más sufren este tipo de circunstancias.